Las próximas elecciones de julio de 2012 deben ser motivo de profunda reflexión para decidir por quién vamos a votar. Será una elección muy importante para todos los mexicanos. De su resultado dependerá que las condiciones del país cambien y beneficien a las familias mexicanas. Aquí haremos algunas reflexiones sobre los gobiernos del PRI y el PAN, que se han caracterizado por el desorden, fomento a la corrupción y a la impunidad. Lo que nunca debes olvidar: PRI, PAN, los expedientes recuperados. Parte del recuento de los daños históricos del priismo, que cerraron el paso a la democracia en México. López Mateos reprime el movimiento ferrocarrilero dirigido por Demetrio Vallejo. Díaz Ordaz responde a las demandas estudiantiles con la matanza del 68, para cuya investigación el gobierno de Vicente Fox se negó a crear una fiscalía especial. ¿Complicidad o coincidencia? Remata Echeverría la insurgencia civil con el halconazo del 10 de junio del 71 o masacre del Jueves de Corpus, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del gobierno llamado Los Halcones. López Portillo jura y llora por defender como un perro el peso y termina por devaluarlo inmoralmente. ¿Y qué decir de Miguel de la Madrid, quien tuvo una presidencia gris, pero con la que arrancó la política neoliberal que continúa hasta hoy con los panistas? Salinas de Gortari, por su parte, simplemente engañó a todos con las falsas promesas del Tratado de Libre Comercio y solo cosechó la revuelta del ejército zapatista y el asesinato de Colosio. Zedillo también tuvo lo suyo. En 1995, la masacre de Aguas Blancas, cuando la policía del estado de Guerrero mató a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que se dirigían a un mitin político en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande. Las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados no dejan lugar a dudas. Pero no fue todo para Zedillo. En 1997 fue avisado del grave problema social que se veía venir en la región, hasta que ocurrió la masacre de Acteal, Chiapas, en la que perdieron la vida 45 personas a manos de paramilitares antizapatistas. El crimen permanece impune y la historia continúa. Destaca la inflación desmedida del gobierno de Miguel de la Madrid, heredada por López Portillo, los negocios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de la banca y el pretexto del rescate bancario que tuvo el gobierno de Ernesto Zedillo para crear el FOBAPROA, sentenciando al pueblo de México a pagar 800,000 millones de pesos y los intereses que ascienden año con año a 50,000 millones de pesos. La crisis económica que arrastramos los mexicanos desde 1982 ha significado, con las administraciones priistas y panistas, un crecimiento económico promedio del 1% anual, mientras otros países de Latinoamérica han alcanzado promedios anuales entre el 7 y el 8%. Con respecto a los llamados recursos etiquetados, por ejemplo, el presupuesto de egresos a educación y salud, estos han sido desviados para atender la seguridad, con resultados muy negativos. La pobreza sigue creciendo todos los días. Entre los gobiernos de Fox y Calderón, llegó ya a 60 millones de mexicanos pobres, gracias a su ineptitud y autoritarismo, poniendo al país en una peligrosa pendiente. Los recursos por la venta de petróleo, de cuyos montos millonarios no se ha informado al pueblo en qué han sido gastados, ni cómo han sido utilizados por el gobierno de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de Calderón ha cobrado
más de 50,000 víctimas, casi 20,000 desaparecidos, y metió a la sociedad en una vorágine psicológica de miedo y angustia, violación a derechos humanos, secuestro y asesinato de activistas sociales, periodistas y ciudadanos inocentes, al grado que el gobierno de Calderón fue demandado ante la Corte Internacional de La Haya. Por todo esto, debemos más que nunca reflexionar y razonar por quién debemos votar. Y algo que nunca debes olvidar: mientras gobernó Peña Nieto, en el Estado de México siguió creciendo el número de feminicidios. La Secretaría de Salud Federal contabilizó 2,673 mujeres mexiquenses asesinadas entre 2000 y 2009, 3 veces más que en todo el estado de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez, que es supuestamente el lugar más peligroso para ser mujer. Más evidencias están a la vista de todos. Ulises Ruiz en Oaxaca, con demandas penales por malversación de fondos públicos por más de 3,000 millones de pesos. O en Puebla, donde el gobierno priista de Mario Marín fue un laboratorio de impunidad, corrupción y violación de derechos humanos, como consta en el juicio arbitrario a la periodista Lidia Cacho, que denunció la corrupción de menores en complicidad con el gobierno de Mario Marín, al que sus socios llaman cariñosamente el Gober Precioso. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Y en Coahuila, donde a base de falsificaciones y con la complicidad de funcionarios federales de Hacienda y bancarios, hicieron crecer la deuda del gobierno de Humberto Moreira, expresidente del PRI, en más de 30,000 millones de pesos, sin que hasta el momento puedan explicar en qué fueron gastados, ni siquiera ante las autoridades del gobierno actual, encabezado, por cierto, por su propio hermano, Rubén Ignacio Moreira. Es decir, más impunidad y protección a quienes pueden estar por encima de la ley. ¿Y qué decir del gobierno del desempleo de Felipe Calderón? La impunidad ha alcanzado su máximo nivel. Solapó los negocios millonarios de la familia de Vicente Fox. Si llegara el PRI-PAN a la presidencia, mantendría el abandono del campo, incrementaría la pobreza y reduciría la producción agrícola, acarreando importación de alimentos que amenaza ya nuestra soberanía y seguridad nacional. De tu voto, el próximo julio de 2012 hacemos un llamado para revertir la grave situación que padecemos y generar los cambios que deseamos. Simples ejemplos de la corrupción pripanista nos dan oportunidad de razonar nuestro voto a favor de Movimiento Ciudadano que proponen verdaderos cambios en la vida democrática del país. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Movimiento Ciudadano. Soluciones ciudadanas para ti.